Ok, entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Me alegra que hayan aceptado la invitación que les hice. Entonces, pues vamos a empezar. Esta es una reunión virtual que yo quise programar con ustedes, pues para mantenernos informados al respecto de cómo va avanzando la situación y cómo nos afecta a nosotros directamente. ¿Listo? Entonces, como pueden leer, es una charla para padres de familia, por lo tanto, pues no vamos a realizar como tal actividades. Sin embargo, al final sí les voy a dar unas recomendaciones para que podamos ir trabajando. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de qué ha sucedido a nivel nacional con el paro, de qué dicen las filiales sindicales de docentes frente al paro, qué se ha dicho en Bogotá al respecto del tema y qué puede llegar a suceder o qué es posible que suceda con este movimiento del paro. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer tema. Como ustedes tal vez hayan podido ver en noticias, han podido darse cuenta que la violencia se ha recrudecido en algunas regiones del país, principalmente en Cali. Hay personas ya particulares que han salido armadas a la calle pues a dispararle a los manifestantes y en otros casos pues a los indígenas, ¿sí? A los ciudadanos indígenas, ¿no? También si lo han podido ver, si no, pues les cuento que el presidente ya fue a Cali, pero hizo una visita relámpago, entonces allá estuvo, miró, dio una vueltica cortica y se devolvió, él no se reunió ya con ninguno de los representantes del paro. Entonces, pues esto ha generado cierto malestar principalmente en los caleños, pues porque se sienten de alguna forma ignorados. ¿Listo? Si no lo sabían, ya hubo acá en Bogotá una reunión de negociación con los representantes del comité de paro. Fue una reunión que duró más o menos 4 horas, pero lamentablemente al término de esta no se llegó a ningún acuerdo. Lo que sí es que el presidente ha salido públicamente a decir, a insistir en el levantamiento de los bloqueos. Y por su parte, pues los representantes del paro insisten en que se repliegue la fuerza pública. Estamos hablando puntualmente del ejército y los escuadrones antidisturbios. ¿Por qué? Pues por todos los casos que se han podido ver y comprobar que incluso delegados de derechos humanos y de la ONU han ratificado que han habido graves casos de abuso de fuerza de parte de principalmente agentes de los escuadrones antidisturbios. También los representantes del paro pues siguen insistiendo en que a estas personas que están cometiendo estos abusos de fuerza, porque no son todos, valga la aclaración, pues se les debe judicializar inmediatamente. Y esto lo dicen pues porque en noticias es común ver, por ejemplo, al comandante de la policía o al comandante del ejército o al mismo ministro de defensa que dicen que pues se va a investigar. Y pues esto dicho de una forma un poco más que eh, un poco más vulgar, digamos, pues suenan como pañitos de agua tibia para la gente, porque es como decir, voy a averiguar si sí es cierto lo que usted me está diciendo, pero pues no le aseguro nada. Cuéntame, Joan. ¿Cuál cuaderno listo? Escucho. ¿Ah? Papá, ni charla para padres de familia. Ahorita no vamos a hacer clase. Ah, Listo, no te preocupes. Lo importante es que sí te estén acompañando para que se enteren de la información que les estoy compartiendo. Bueno, continúo. Entonces, por eso, a partir pues de esas situaciones, pues los representantes del paro están invitando a toda la ciudadanía, a todos los colombianos, a que se unan a las movilizaciones que se van a llevar a cabo el día de mañana. Insisto sobre este punto, esto parte de la voluntad de cada quien, no, no es obligatorio y tampoco estoy diciendo que tengan que ir, porque como digo, esto es una acción voluntaria. ¿Listo? Sin embargo, pues sí es importante que lo tengan en cuenta si mañana tienen que ir a trabajar o van a salir a algún lugar en específico, pues para que indaguen sobre los lugares de concentraciones para que pues puedan realizar su movilización de la forma más rápida posible. También el comité de paro dice que se van a mantener las acciones de protesta en las diferentes regiones. Permítanme un momento, o no, como si me escribieran. Qué pena, continúo. Se van a mantener las acciones de paro, pues siempre invitando que sea
dentro de la protesta pacífica y pues dentro del respeto a la ley y a los agentes que la representan. En este sentido, pues se está exigiendo que se respete la vida tanto de los ciudadanos, como lo digo para que no suene raro, bueno, de todos los ciudadanos, y eso incluye pues a las poblaciones afrodescendientes y a las poblaciones indígenas, ¿sí? Que se respete la vida de todos los manifestantes y la vida también de todos los agentes, tanto de los escuadrones antimotines, como de la policía, como del ejército. ¿Listo? Y también se invita, se está instando a la necesidad de insistir en diálogos para resolver la protesta de manera pacífica. Pero pues como vemos, pues hasta ahora ya se dio un primer acercamiento, pero no se logró mayor cosa. Sin embargo, pues como ciudadanos sí es importante que se siga insistiendo sobre eso para que pues la situación no se agrave más y que se pueda darle una solución de la mejor forma posible y en la que todas las partes, principalmente la ciudadanía, salga beneficiada. Ahora, ¿qué nos dicen a nosotros los docentes, nuestros representantes sindicales? De parte de FECODE, se mantiene una postura de apoyo frente a todos los demás sectores de la sociedad que se han unido al paro, es decir, frente a las comunidades indígenas, frente a los camioneros, campesinos, taxistas, estudiantes, el gremio de la salud, etcétera. O sea, FECODE sigue apoyando e insiste en invitar nuevamente al gran paro nacional del día de mañana. Por su parte, la ADE, que es la Asociación Distrital de Educadores, también está invitando a reforzar las acciones de manifestación. Digamos que se entiende que la ciudadanía, muchos de los que están participando, ya están entrando en procesos de agotamiento. Entonces se insta es como a entrar a reforzar, a apoyar a estas personas, a no dejar la manifestación en el sentido, pues que lo expresan de que si se suelta ahorita, si se deja la manifestación, el gobierno pues dará como por terminado como por solucionado el problema y no se ahondará en dar soluciones a los problemas de fondo que tiene nuestra sociedad. ¿Sí? Y pues ALADE hoy en unos circuitos que estuvo realizando, pues insiste, por ejemplo, aquí, principalmente aquí en Bogotá, en que se reverse la medida del regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a lo que argumentan ellos, se está dando el tercer pico que estamos viviendo de la pandemia, es incluso está presentando una mayor cantidad de casos, una mayor cantidad de decesos, de muertes a causa del virus, y pues digamos que las medidas paliativas que se han implementado no han servido de mucho porque pues estamos con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos mucho más alta que en los picos anteriores. Entonces, al respecto, al no percibir la Asociación Distrital de Educadores unas condiciones verificables que de verdad sean seguras para los estudiantes, el personal de aseo, el personal de vigilancia y para nosotros mismos los docentes, entonces invita a que se reverse la medida del regreso gradual, progresivo y seguro. A este respecto, pues digamos que la ADE hace un llamado a todos los padres de familia para que reevalúen la pertinencia de enviar a sus hijos a las aulas, porque pues se ha dado en varios colegios que han aumentado varios casos de docentes, de coordinadores, de rectores, de niños y de sus familias que se han ido contagiando. También hay casos en los que los colegios no reportan y simplemente como que van cerrando partes van mandando grados para la casa o profesores para la casa y no reportan a la comunidad educativa porque eso sucede. Entonces, en ese caso, lo que hay es un mal manejo de la información. Entonces, ante esas circunstancias, es que la Asociación Distrital de Educadores está invitando a que esta medida ya como que se omita y se retomen las clases en virtualidad. Pero, pues, como digo, como les decía hace un momento, esta es una opción que parte de la voluntad de los padres de familia. Recuerden que el ingreso a clases presenciales fue una opción voluntaria que se les dio a cada uno de ustedes, padres de familia. Por lo tanto, el retomar la virtualidad debe ser también una opción voluntaria. Entonces, en ese sentido, si alguno de ustedes lo está pensando, es importante también que que lo comuniquen a las directivas del colegio para que el mismo colegio sea el que les dé a ustedes
las garantías para continuar el proceso educativo de manera virtual, ¿sí? Porque pues ya, infortunadamente, ya tenemos un caso en nuestro grupo de una mamita que quiere devolverse a la virtualidad, pero pues digamos que no ha tenido eh, la asistencia, la colaboración necesaria para que la niña pues continúe con su proceso de manera virtual. Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren volver a la virtualidad, pues como les digo, hay que comunicarlo y ser insistentes al respecto, ¿no? Porque pues como les decía, el pico, el tercer pico que estamos viviendo, pues está bastante fuerte y tiende a empeorarse pues por la situación de paro que estamos viviendo y las constantes marchas que se ven en la ciudad y pues básicamente en Colombia. Ahora, pues a este respecto, ayer en una rueda de prensa la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía frente al contagio, o sea, insiste en que se deben evitar las aglomeraciones, insiste en que hay que redoblar esfuerzos frente al autocuidado, pero al mismo tiempo invito al gobierno nacional a que se respete la protesta, porque pues ayer mismo hubo un caso de una manifestación, creo que fue en las Américas, en la que hubo uso excesivo de la fuerza de parte del escuadrón antimotines. Entonces, en ese sentido, la alcaldesa está haciendo esa invitación. También hace una crítica al gobierno, pues frente al manejo que se está dando de la situación. Bueno, también insistió, pues ella dijo que a partir del día de ayer lunes, que debía haber reinicio de clases. Entonces invitó a todas las comunidades educativas a retomar las clases presenciales y pues al respecto decía que es decisión de los gobiernos escolares el continuar o no con la alternancia, digamos que dio esa autonomía. Pero pues como yo les decía, eso parte más es de la voluntad de las familias de los estudiantes, si sí se continúa o no el proceso de alternancia. Insistió en que debe haber ley seca a partir de las 10 de la noche todos los días, que ningún establecimiento a partir de esa hora puede vender licor, solamente a domicilio, y pues para consumir en los locales tampoco es permitido, sino que uno puede comprar y llevárselo a la casa. Al respecto del pico y cédula, pues dijo que va a permanecer suspendido, y respecto al tercer pico de la pandemia, dijo que se va a extender por 2 semanas más debido a las marchas. Entonces, como ha salido mucha gente a marchar y muchas de estas personas que salen a marchar, pues digamos que lo hacen como quieren gritar duro, pues se quitan el tapabocas y esto también ha permitido que aumenten los contagios de una u otra manera. No podemos decir que no, porque pues la realidad es que sí. O sea, si se contagia uno en Transmilenio, pues obviamente también si uno se quita el tapabocas en una marcha, pues se va a contagiar. Listo, como les decía, hizo una crítica al gobierno nacional pues, por la falta de acuerdos, porque lo considera irresponsable al no buscar vías de diálogo para darle solución rápida y eficaz al paro, a las demandas de la ciudadanía, porque, pues porque lo único que está haciendo es complicar más la situación de contagio no solo en Bogotá, sino en el país. Y frente a esto, pues llamó a la ciudadanía a fortalecer todas las medidas de cuidado ante un posible colapso de las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Porque supe de un caso, no recuerdo si fue aquí en Bogotá, de un muchacho que resultó herido en una protesta y falleció porque a donde le llevaron no había unidades de cuidados intensivos disponibles para atenderlo. Entonces, pues ya estamos viendo la situación tiende a complicarse en la medida que no se llega a una solución pronta. Ahora, ¿qué va a suceder? Disculpen que vuelvo y escucho. No, nadie estaba escribiendo. Qué pena, ya. ¿Qué va a suceder con el paro? Bueno, existe un llamado de varios participantes, de varios representantes, a que se dé un movimiento de paro indefinido, ¿sí? Sin embargo, esta determinación aún no se ha tomado, digamos que, a lo que está invitando, por ejemplo, la ADF es a que se continúe participando del paro, que se redoblen esfuerzos, que se mantenga una actitud positiva y, pues como dicen ellos, en pie de lucha, pero digamos que esto depende más de cómo el gobierno nacional establezca canales de diálogo, ¿sí? Con los diferentes sectores que están tomando parte del paro, o si pues va a seguir ignorando los reclamos de la sociedad, ¿no? Porque pues es muy común ver que ellos insisten, por ejemplo, el ministro de Defensa
insisten que es que no hay uso de la fuerza, sino que es que se está reprimiendo actos vandálicos. Y sí, sí han habido actos vandálicos, no obstante, a lo que uno puede acceder, por ejemplo, en plataformas como Facebook, el contenido al respecto del paro, pues uno encuentra que sí hay muchos casos en que hay gente por ahí quieta y ellos vienen persiguiendo a alguien que se les escapó y lo ven ahí quieto y porque estaba en el lugar, lo agarran a bolillo. Entonces, pues eso ya es un abuso de fuerza. Entonces, pues digamos que en ese sentido hay como tergiversación de la realidad para tratar de ganar ellos credibilidad en su actuar, pero pues lo cierto es que no están buscando tampoco la forma de resolverlo, sino solamente salen a decir, ay, no, es que la gente está exagerando, es que eran unos vándalos, por ahí unos terroristas que querían hacerle daño a las instituciones. Y así se justifica, por ejemplo, muy continuamente el ministro de Defensa. Entonces, digamos que el que llegue a haber o no un paro indefinido va a depender básicamente de cómo el gobierno busque canales, formas, medios, estrategias para darle solución a esto. Es decir, como lo interpreto yo a título personal, que el mismo gobierno, si no lo hace, si no toma esas determinaciones a tiempo y por el contrario siguen negando las situaciones que se están dando, es muy posible que sí se llegue a dar un paro indefinido. Sin embargo, pues la invitación es a seguirnos informando, a seguir buscando información al respecto, a seguir conociendo cómo avanza esta situación, porque a la larga nos afecta a todos. Entonces, ante la eventualidad de un paro indefinido, sí es importante tener en claro que los manifestantes van a hacer esto como una forma de sentar una posición firme, fuerte ante el gobierno, ante los reclamos que tienen ante el gobierno, y no es que deseen atropellar los derechos de la mayoría de las personas, no es que deseen que la gente no pueda trabajar o que la gente no pueda salir a la calle o que la gente no pueda llegar a sus casas. No, lo único que ellos están haciendo en realidad es expresar su inconformismo, ¿sí? Ante unas condiciones muy particulares y pues están tratando de llamar la atención del gobierno para que se busque solución a estas situaciones. Ahora, ¿cuáles son en particular? Pues recordémoslas, son por ejemplo, la reforma tributaria que aunque ya la retiraron, pretenden reformarla, pero no se ha consultado a la ciudadanía al respecto de cómo se reforma. Entonces, digamos que si yo negocio con el banco, pues el banco va a buscar su ¿qué? Sus rendimientos, sus beneficios. Si yo negocio con la ciudadanía, pues ya es otra cosa porque conozco las situaciones, puedo conocer las condiciones de la ciudadanía y en ese sentido tomar decisiones que beneficien a una mayoría y no a unos pocos. Entonces está la reforma tributaria, está la reforma a la salud, está la reforma pensional, está pues también la baja inyección presupuestal que se ha hecho a la educación. Ellos dicen que es alta, pero pues en realidad es baja. Está, por ejemplo, el hueco fiscal que tenemos, que es mucho debido a la corrupción, y entonces ahí lo que quieren hacer es que la ciudadanía en general seamos los que asumamos las consecuencias de la corrupción y no buscar soluciones reales, ¿sí? Está también pues, los abusos de la policía, están las fumigaciones con glifosato, que se quiere fumigar con glifosato indiscriminadamente en los campos. Ellos dicen que es que hay un montón de hectáreas y se está ignorando que en los acuerdos de paz se firmó que eso debía sustituirse por otros cultivos, o sea que se le debe dar es la oportunidad a esas personas que están cultivando hoja de coca a reemplazar esos cultivos por cultivos productivos, es decir, por elementos que consuma el resto del país. Entonces ellos digamos que están ignorando eso y lo que quieren es rociar con glifosato a todo el mundo, aún a costa de las ya comprobadas consecuencias que tiene esto, no solo para la biodiversidad, sino también para la vida de las personas. También, pues, las marchas son en contra de los asesinatos de líderes sociales. Recordemos que en una oportunidad yo les comentaba que las personas que defienden páramos, que defienden ríos, que defienden bosques, que defienden especies, han sido asesinadas en las regiones más apartadas de Colombia por falta justamente de presencia del Estado. O sea, ahí sí, digamos que allá sí no llega la policía ni el ejército, curiosamente. Pero bueno, son muchos los reclamos y hay que darle una solución de fondo.
También, pues, otro es el mal manejo que se ha hecho de la pandemia, de la vacunación, de los recursos del Estado para la ciudadanía en general. Recordemos que pues, a la gente durante el año pasado no se le dieron muchas alternativas de vida, solamente se les dijeron, vayan, guárdense, quédense en sus casas para que no se contagien, pero pues no se les dieron en realidad ayudas ni monetarias ni materiales para que la gente subsistiera y eso pues lo que hizo fue agravar la situación de pobreza de casi la mitad de la población colombiana. Entonces, pues está eso. Entonces, ante esto, lo que yo les quiero recordar es que los derechos de todos nosotros son valederos y la justicia social, la equidad, es un bien por el que todos debemos luchar, ¿sí? No necesariamente en las calles, no necesariamente haciendo manifestaciones o bloqueos, pero sí es algo que todos debemos tener presente a la hora de juzgar estas situaciones que se están dando en nuestra realidad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega la información que yo les quería compartir. Les doy muchas gracias por su atención y ya cierro con unos pequeños comentarios frente a lo que vamos a hacer ya con el trabajo de los chicos. Entonces, espero que ya que hayan podido ir el sábado pasado al colegio y reclamar la cartilla, en cuyo caso lo que vamos a hacer para ayudar a los chicos a mantenerse al día es realizar la primera semana de cada asignatura. Entonces vamos a hacer la primera semana de pensamiento lógico, como eso viene distribuido por semanas, vamos a hacer la primera semana de pensamiento lógico, la primera semana de comunicación y expresión, la primera semana de ciencias integradas, de gimnasia mental, algo así es que se llama el de orientación, eh, la primera semana de inglés y pues la primera semana de ¿cómo se llama esto? Comunidad de entorno y creciendo en valores. ¿Listo? Y así pues vamos a ir trabajando con los chicos. Si tienen alguna duda frente a alguna de las actividades, por favor me escriben a mi correo electrónico o me escriben directamente en la plataforma de ClassDojo. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna inquietud que quieran que yo les resuelva, pues los escucho. No, profe, ninguna. Ok, bueno, Profe, entonces, ¿hasta dónde va cada semana? O sea, hay páginas por semana. sí, generalmente vienen Es marcadas una diciendo, naranja, generalmente pero vienen marcadas, dicen semana 1, ya cuando ustedes ven que dicen semana 2, pues ahí ya se cambia, ¿sí? Entonces, buscar esa primera semana, porque pues así se supone que está marcada, al menos la parte que yo hice está marcada de esa manera. Voy a ver si de casualidad la tengo aquí y la miramos. Creo que no. Bueno, voy a mostrarles, por ejemplo, lo que yo hice de ciencias integradas, ¿sí? Entonces, esta es una parte que ustedes van a encontrar en la cartilla. Ya la estoy abriendo. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, pues acá está el nombre de los docentes. En la primera parte, los correos electrónicos, si tienen alguna duda. Pues como ustedes son jornada tarde, pues se comunican es conmigo para cualquier duda que tengan. Acá viene diciendo más o menos en qué tiempo se debía haber abordado cada semana. Sin embargo, como se entregó un poco tarde, pues vamos a ir haciendo estas actividades. ¿Listo? Vamos a ir adelantando poco a poco, porque pues la idea también es que los chicos aprendan algo, no que sea solamente llenar cartilla. Entonces, acá en esta, si ustedes miran en esta parte, a ver, lo amplío, acá dice semana 1. Entonces, en la cartilla lo van a encontrar así, la única diferencia es que acá encima de la S está el número de página, ¿sí? Y ustedes resuelven las actividades que aparecen desde este punto. Entonces, semana 1, y acá ya fue semana 2. Entonces, esta página no la vamos a hacer todavía. Solamente esta y esta. ¿Listo? Entonces, buscamos que sea muy similar, creo que es muy similar en las demás asignaturas.
Entonces, para que por favor lo vayamos revisando y lo vayamos adelantando con los chicos. ¿Listo? Entonces, reitero, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta reunión. Entonces, recuerden, mañana continuamos en paro y de acuerdo con la instrucción del colegio, estaríamos regresando el jueves en el horario normal. Sin embargo, pues hay que estar pendientes de cómo avanzan todas estas situaciones de malestar ciudadano. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz tarde y cualquier cosa, pues nos estamos comunicando. Sí, señor, Bueno, muchas profe, gracias. muchas gracias por su información y por toda la retroalimentación sobre el paro. Muchas gracias. Con mucho gusto.